Aquel palacio se llamaba Hogar. Era una casa de 2 plantas, con columnas sólidas y ventanales enormes que daban a un jardín verde y cuidado al extremo. Las paredes, pintadas de blanco marfil, devolvían la luz de la mañana con una serenidad elegante. Para cualquiera desde fuera, aquella casa de unos $330.000, en una zona residencial exclusiva de la ciudad, era la prueba absoluta del éxito. Para Camila Álvarez, en cambio, era un monumento. Un monumento a las noches sin dormir, a los fines de semana frente al portátil y a la juventud que sacrificó para levantar su empresa desde cero. Cada baldosa de mármol frío bajo sus pies, cada tirador de cristal que tocaba, era sudor seco convertido en lujo. Ese era el mundo que había construido con sus propias manos. Antes de que empiece la historia, me gustaría que escribieras en los comentarios desde qué ciudad y qué país estás viendo este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y trayendo historias cada vez más intensas y emocionantes. En aquel palacio vivía un príncipe llamado Andrés Prat, su marido, un hombre de sonrisa tan luminosa como el sol y palabras dulces como la miel. Andrés era el complemento perfecto para la Camila rígida y demasiado enfocada en el trabajo. Él era la risa en medio del silencio, el calor en medio de una ambición helada. Al menos, eso había creído Camila durante 8 años de matrimonio. Andrés manejaba pequeñas inversiones, un trabajo que le dejaba mucho tiempo libre. Tiempo que, según él, dedicaba a que su pequeño paraíso siguiera siendo un lugar cómodo donde vivir. Él eligió las cortinas de seda del salón. Él colocaba lirios frescos cada mañana en un jarrón, y él siempre recibía a Camila con una taza de té caliente y un masaje suave en los hombros cuando volvía del trabajo. Sin embargo, en los últimos meses, aquel paraíso había empezado a sentirse distinto. Un frío sutil se colaba por rendijas invisibles, enturbiando la calidez que siempre había envuelto a Camila. Al principio lo atribuyó a la paranoia causada por el cansancio. El nuevo proyecto de su empresa realmente le estaba absorbiendo toda la energía. Pero las señales seguían apareciendo, como susurros molestos en mitad de la noche. Empezó por el móvil de Andrés, que ahora siempre quedaba boca abajo en la mesa o se iba con él incluso al baño. Antes, el teléfono reposaba en cualquier sitio, casi como si fuera de ambos. Ahora parecía rodeado por una muralla invisible. Una noche, mientras veían una película en la sala de estar, llegó una notificación al móvil de Andrés. Camila miró sin querer. En la pantalla apareció un nombre, Julieta, acompañado de un icono de corazón rojo. Andrés, más rápido que un rayo, agarró el teléfono y le dio la vuelta. El corazón de Camila dio un salto incómodo. «¿Quién es, amor?», preguntó intentando que su voz sonara tranquila. «Nada, una clienta. Está preguntando por el portafolio de inversiones». «¿Qué molesta, escribiéndome a estas horas?», respondió Andrés sin mirarla, con los dedos escribiendo rápido bajo la manta. Camila no insistió, pero la mentira se sintió espesa y evidente, como una película de aceite sobre agua limpia. ¿Qué clase de clienta mandaba mensajes con corazones? ¿Desde cuándo Andrés tenía una clienta mujer lo bastante cercana como para escribirle así de noche? Aquella noche, Camila no pudo dormir. Se quedó tumbada junto a su marido, escuchando el ritmo regular de su respiración y sintiéndose como una extraña en su propia cama. ¿Quién era realmente ese hombre que dormía a su lado? ¿Seguía siendo el mismo al que había dado el sí quiero 8 años atrás? Una vez sembrada, la sospecha creció como mala hierba. Camila empezó a fijarse más. Olió un perfume de mujer, dulce y desconocido, impregnado en una de las camisas de Andrés. No era su propio perfume cítrico y fresco, sino algo pesado y goloso, una mezcla de vainilla y flores nocturnas. Cuando le preguntó, Andrés soltó una carcajada. Seguro que en el ascensor del edificio alguien llevaba un perfume cargadísimo. Ya sabes que el ascensor es una caja de intercambio de olores.
dijo despreocupado, antes de besarle la frente, como si aquel gesto pudiera borrar cualquier rastro de duda. Luego llegó el extracto de la tarjeta de crédito conjunta. Camila normalmente miraba solo el total y lo pagaba. Esa vez, por un impulso extraño, abrió el detalle. Sus ojos se clavaron en una línea. La compra de un collar de diamantes en una joyería de lujo de un centro comercial exclusivo, por unos $6.500. La transacción se había hecho 2 semanas antes, en día laboral, a media tarde. Camila frunció el ceño. Su cumpleaños estaba a 6 meses vista. El aniversario de boda ya había pasado y nunca había recibido un regalo tan caro. ¿Sería para la madre de Andrés? No. A ella le gustaba el oro clásico, no los diamantes modernos. Esa noche, en la mesa, Camila tanteó el terreno. «Amor, estuve viendo el extracto de la tarjeta. Hay un cargo grande en una joyería. ¿Para quién compraste un regalo?», preguntó, fingiendo curiosidad. Andrés, que se servía sopa de pollo, se quedó inmóvil una fracción de segundo, una pausa minúscula que se le hizo eterna, antes de levantar la cabeza con su sonrisa infalible. «Es una inversión, cariño. Los diamantes mantienen bien su valor. Lo compré para guardarlo y venderlo cuando suba el precio. En realidad era una sorpresa para ti, pero ya lo has descubierto», dijo con naturalidad. Camila asintió, pero el arroz del plato se le volvió arena en la boca. ¿Desde cuándo a Andrés le interesaban las inversiones en joyas físicas? ¿Y si aquel collar era para ella? ¿Por qué nunca lo había visto? Las mentiras de Andrés se volvían más sofisticadas, más cuidadas, y eso la asustaba tanto como la repugnaba. El hombre al que amaba, al que había confiado la custodia de su palacio, estaba construyendo otro castillo a sus espaldas, usando ladrillos robados de los cimientos de su hogar. El punto de ruptura llegó un viernes por la noche. Andrés dijo que debía viajar a Guadalajara para reunirse con un cliente importante y que regresaría el domingo. La intuición cada vez más afilada de Camila le gritó que algo no encajaba. El sábado por la tarde, mientras estaba en una cafetería reuniéndose con una de sus gerentes, vio por casualidad una publicación en redes sociales de una vieja amiga. Era la foto del bullicio en la inauguración de un restaurante nuevo en Ciudad de México. En un rincón de la imagen, entre la multitud, Camila distinguió una silueta demasiado familiar. Andrés. No llevaba camisa formal ni traje, sino una camisa casual que se ceñía a su cuerpo. Y a su lado, enganchada a su brazo, una mujer joven y muy guapa con un vestido rojo intenso. El cuello largo y fino de la chica brillaba adornado por un collar de diamantes que lanzaba destellos bajo las luces del local. Camila amplió la foto hasta que los píxeles se rompieron. No había duda. Era el mismo collar descrito en el extracto de la tarjeta. El mundo de Camila se detuvo. El aire pareció vaciarse a su alrededor, y la voz de su gerente, que hablaba de objetivos de ventas, se convirtió en un zumbido lejano. La traición ya no era sospecha, sino una imagen nítida, una prueba digital que se le clavaba en el corazón. Esa noche, Camila no esperó a Andrés para llorar. Esperaba algo muy distinto. Se tumbó a su lado fingiendo sueño, y en la oscuridad el dolor se mezcló con algo nuevo, frío y duro. Rabia. No una rabia estridente, sino una rabia tranquila, llena de cálculo. No iba a llorar, ni a gritar, ni a darle el placer de verla derrumbarse. Andrés llegó pasada la medianoche, entrando con cuidado a la habitación creyendo que Camila dormía. Ella mantuvo la respiración acompasada, ojos cerrados. Notó cómo él se cambiaba de ropa y se tumbaba a su lado. De nuevo, el perfume denso de vainilla y deseo ajeno le golpeó la nariz. Era el olor de la infidelidad. Esperó alrededor de una hora hasta estar segura de que Andrés dormía profundamente, y entonces se incorporó con movimientos minuciosos. El corazón le latía rápido, no por miedo, sino por adrenalina. Caminó hasta la mesita de noche de Andrés, donde él había dejado olvidado su móvil sin ponerlo boca abajo. Con la mano temblorosa, Camila lo tomó. Tuvo suerte. Andrés nunca fue creativo con las contraseñas.
El código era la fecha de nacimiento de ella, una ironía cruel. Lo desbloqueó y abrió la galería. Nada extraño. Sonrió sin humor. Sabía que Andrés no sería tan simple. Abrió el administrador de archivos y buscó carpetas ocultas hasta que encontró una llamada Miluz. El estómago se le cayó. Miluz había sido el apodo cariñoso que Andrés usó para ella al principio del matrimonio. Con náuseas, Camila abrió la carpeta. Dentro encontró su propio infierno. Decenas, quizá cientos de fotos y videos. Andrés y Julieta de vacaciones en Cancún, besándose frente a la puesta de sol. Videos de ambos riendo en restaurantes de lujo. Julieta probándose el collar de diamantes frente a un espejo, mientras Andrés la abrazaba por la espalda. Parecían tan felices, tan unidos, como si fuesen la pareja legítima. Camila cayó sentada en el suelo frío, con el móvil ardiendo en su mano. Las lágrimas, que llevaba horas conteniendo, por fin se derramaron. No eran de tristeza, sino de furia pura. Vio el rostro victorioso de Julieta, su belleza adornada con el brillo de lo que no le pertenecía. Vio la cara de Andrés, el hombre al que le había dado todo, sonriendo para otra, erguida sobre las ruinas de su confianza. Siguió deslizando fotos hasta encontrar imágenes de Julieta posando sola en el jardín de su casa, en el jardín que Camila regaba cada mañana. Julieta había entrado en su palacio, pisando su territorio cuando ella no estaba. Aquella noche, en el silencio de una casa majestuosa que parecía un mausoleo, Camila tomó una decisión. No se iba a destruir, no iba a rendirse. Había levantado ese palacio desde la nada y no permitiría que un traidor y una parásita se lo arrebataran. Si Andrés quería jugar con fuego, ella se aseguraría de que ardiera hasta las cenizas. La función de la esposa ingenua había terminado. Era el turno de la reina. El amanecer lanzó una luz pálida a la habitación fría. Camila no durmió ni un minuto. Pasó lo que quedaba de la noche transfiriendo todos los archivos de la carpeta Miluz a una nube privada y borrándolos de forma permanente del móvil de Andrés. Dejó el teléfono exactamente en el mismo lugar, como si nunca lo hubiera tocado. Cuando Andrés despertó unas horas después, ella lo recibió con una sonrisa suave y una taza de café, como cada mañana. La máscara estaba perfectamente colocada. «Amor», dijo Camila, dejando la taza en la mesita. Su voz sonó natural, sin temblor. «Uf, estoy agotado del viaje», respondió Andrés, sorbiendo el café sin sospecha. No se imaginaba la tormenta que ya se formaba en los ojos de su esposa. Ese día, Camila anunció que trabajaría desde casa porque se sentía algo mal. La verdad era otra. Iba a dar el primer paso en su partida de ajedrez. El primer movimiento fue buscar asesoría legal. No quería el típico despacho enorme que llevaba sus asuntos corporativos. Necesitaba a alguien discreto y experto en divorcios y conflictos patrimoniales complejos. Tras investigar a fondo en Internet, encontró un nombre: Sofía Rojas, una abogada conocida por su mente afilada, su falta de complacencia y un historial impecable defendiendo los derechos de mujeres en procesos de separación. Camila concertó una cita para esa misma tarde en una cafetería pequeña, lejos de su oficina y de su urbanización. Llegó 15 minutos antes y escogió la mesa más escondida. Su corazón latía fuerte, no por miedo a Andrés, sino porque estaba cruzando una línea que no tendría vuelta atrás. Era su declaración de guerra. Sofía llegó puntual. Una mujer de unos 30 y tantos, traje impecable, mirada inteligente. Le estrechó la mano con firmeza. «Señora Álvarez, gracias por venir», dijo, y sin rodeos Camila lo contó todo. Habló de la casa levantada con su esfuerzo, puesta a nombre de ambos por amor y confianza, de los cambios de actitud de Andrés, de sus sospechas y de la carpeta maldita que había descubierto la noche anterior. Le mostró todas las fotos y videos que ya había guardado en su propio móvil. Sofía escuchó en silencio, tomando notas escuetas, sin gestos de conmiseración exagerada, solo profesionalidad fría. Cuando Camila terminó, Sofía la miró fijamente.
Lamento lo que ha vivido. Pero este no es el momento para llorar, es el momento para actuar. Mi pregunta es, ¿cuál es su objetivo final? ¿Quiere darle una lección o quiere destruirlo?, preguntó, clavándole una verdad directa. Camila guardó silencio. Pensó en la sonrisa de Julieta en su jardín, en la facilidad con la que Andrés la había mentido. No solo la habían traicionado, la habían menospreciado, la habían tomado por tonta. Querían quitárselo todo. Quiero recuperar todo lo que es mío, todo lo que construí con mi sudor. Y quiero que él sienta lo que es quedarse sin nada, exactamente como él planeaba dejarme a mí, contestó con voz firme, helada. Sofía asintió con una sonrisa leve. Me gusta esa determinación. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, proteger sus activos. Todo lo adquirido durante el matrimonio cuenta como bienes comunes, incluida la casa, aunque usted la haya pagado. Esa es la grieta que suelen usar los infieles, explicó, antes de desplegar un plan detallado. La estrategia era compleja y sin piedad. Trasladarían los activos líquidos de Camila, acciones, fondos de inversión, a cuentas fuera del alcance de Andrés. Reunirían más pruebas de gastos de él en la amante para usarlas en el juicio y, sobre todo, el plan alrededor de la casa. Él intentará venderla, se lo garantizo. Un hombre que quiere empezar de cero con una mujer materialista necesita un gran capital. La casa será su objetivo principal, dijo Sofía. No podemos impedirle que intente vender algo que está a nombre de los dos sin levantar sospechas. Así que le dejaremos intentarlo. Solo tenemos que asegurarnos de que su intento fracase de forma estrepitosa en el último segundo. Ahí surgió la idea más arriesgada: hacer un duplicado del título de propiedad de la casa. No un burdo falso, sino una copia de tal calidad que engañara a cualquiera a simple vista, pero que no pasara la verificación oficial en el Registro Nacional de la Propiedad. El objetivo era sustituir el original que guardaban en la caja fuerte por la copia. Andrés creería tener el documento auténtico y firmaría cualquier operación con total confianza. Transacciones destinadas, desde el inicio, al desastre. Es arriesgado, señora Camila, pero si sale bien, será un golpe que desmontará todo su plan en un instante, sentenció Sofía. Camila no dudó. Hágalo. ¿Dónde lo consigo?, preguntó. Sofía le dio una dirección, una pequeña imprenta en un callejón, gestionada por uno de sus contactos más fiables. Vaya sola, lleve una copia nítida del título, no se lo cuente a nadie, ordenó. Al día siguiente, con la excusa de visitar un proyecto, Camila fue hasta aquel lugar. Era un local pequeño y cargado de olor a tinta y papel. Un hombre mayor la recibió. Revisó la copia del título sin hacer preguntas y solo dijo: 3 días, calidad máxima. Esos 3 días se le hicieron siglos. Camila tenía que vivir como si nada. Preparaba el desayuno de Andrés, le preguntaba por su día, incluso le sonreía alguna vez. Cada caricia y palabra dulce de él le sabían a veneno, pero lo tragaba, manteniendo el odio escondido detrás de la máscara de esposa amorosa. Se sentía como una actriz dentro de un thriller en el que un solo error podía arruinarlo todo. En la fecha acordada, volvió a la imprenta. El viejo le entregó una carpeta marrón. Dentro, 2 hojas de papel grueso con sellos y firmas idénticas. Una correspondía al original, la otra al duplicado. Camila los examinó bajo la luz. La textura del papel, el tono de la tinta, hasta los dobleces eran casi perfectos. Solo un experto podría diferenciarlos. Esa noche llegaba la parte más tensa, el intercambio en la caja fuerte del despacho que compartían. Esperó hasta que Andrés salió a jugar su habitual partido de fútbol sala con los amigos. Con las manos temblorosas por los nervios, abrió la caja fuerte. Contempló el título original, guardado con tanto cuidado, símbolo tangible de su esfuerzo. Le dolía traicionar algo que representaba tanto, pero sabía que era el único camino. Cambió los documentos con rapidez. El original quedó a salvo en su bolso, mientras la copia, un papel sin valor real,
Pasó a dormir en la caja fuerte, aguardando al traidor. Al cerrar la puerta de acero, sintió un alivio frío. Ya no había vuelta atrás. Había colocado en el tablero una pieza envenenada disfrazada de reina. Los días siguientes se convirtieron en una obra de teatro agotadora. La casa majestuosa era un escenario y Camila la actriz principal. Cada mañana se levantaba y se ponía su máscara, hecha de sonrisas, pequeños detalles y charlas ligeras sobre tonterías. Preparaba el desayuno favorito de Andrés, arroz frito con huevo a la plancha, le acomodaba la corbata, le daba un beso breve en la mejilla antes de que él saliera. Era una rutina doméstica que parecía feliz. Para Camila, cada gesto sabía a mentira. Detrás de sus ojos aparentemente tiernos, su mente funcionaba como una máquina fría. Analizaba cada palabra de Andrés, cada cambio de tono, buscando pistas que confirmaran una y otra vez lo que ya sabía. Cuando él la abrazaba por la espalda mientras ella lavaba platos, Camila tenía que contener sus músculos para no apartarlo con asco. Aquel contacto, que antes le daba paz, ahora se sentía como la caricia de una araña. En lugar de empujarlo, recostaba la cabeza un instante en su pecho, interpretando sus líneas como la esposa que añora a su marido, mientras por dentro contaba los segundos para que el abrazo terminara. En cuanto Andrés salía y la casa quedaba vacía, el escenario se transformaba en cuartel general. Aparecía la verdadera Camila, la mujer de mirada afilada, enfocada en un solo objetivo: recuperar el control de su vida. Pasaba horas en el despacho, no revisando temas de la empresa, sino ejecutando el plan con Sofía. El primer paso fue blindar sus finanzas. Llamó a su asesor de inversiones, don Rodrigo Torres, un veterano que la había acompañado desde que empezó. En una videollamada hecha en plena hora punta, para que Andrés no apareciera sin avisar, le dio instrucciones claras. Don Rodrigo, quiero liquidar la mayor parte de mi portafolio en empresas tecnológicas. Pase todo a instrumentos de mercado monetario de bajo riesgo, temporalmente, dijo con voz profesional. ¿Ocurre algo, señora Camila? Esas acciones están dando un rendimiento excelente. Sería una pena venderlas ahora, respondió él desconcertado. Estoy reorganizando mis finanzas personales. Necesito una reserva de efectivo grande. Por favor, proceda, y todo el dinero páselo después a una cuenta nueva que le voy a indicar. Esa cuenta no será la conjunta que tengo con mi marido, aclaró. Abrió entonces una cuenta solo a su nombre, usando la dirección de sus padres para recibir la correspondencia y evitar que Andrés sospechara. Poco a poco, trasladó su riqueza digital, acciones, fondos, bonos. Todo lo que pudiera convertirse en efectivo fue a parar a una nueva fortaleza financiera. Operó con precisión de cirujana, cortando una a una las arterias económicas que la unían a Andrés. Dejó el saldo suficiente en la cuenta conjunta para los gastos del día a día, de modo que a él no le llamara la atención nada. Era un anzuelo menor para esconder el movimiento del resto del cuerpo. Mientras tanto, Andrés se volvía cada vez más descuidado. Convencido de que Camila había vuelto a ser la esposa dócil que no se enteraba de nada, empezó a bajar la guardia. Tomaba llamadas de Julieta en casa, salía al jardín o al balcón susurrando palabras melosas, creyendo que Camila ni oía ni le importaba. Pero ella escuchaba cada cosa. Su oído se volvió un radar sensible, cazando frases sueltas. «Ten paciencia, amor, ya casi está. Estoy arreglando todo. Luego compraremos una casa nueva, mejor, con vistas al mar como tú quieres», le susurró Andrés una tarde. Camila, sentada en el salón con un libro entre las manos, pasó página despacio. Las manos no le temblaron. El corazón ya no dolía. Solo quedaba un asco sólido. Casa con vista al mar. ¿Y de dónde iba a salir ese dinero si no era de la venta de la casa que ella había levantado con sangre y lágrimas? Su convicción de que Andrés iba a ir a por la casa se reforzó cuando él empezó a hablarle de una oportunidad única de inversión. Lo soltó en la mesa una noche con tono casual. «Cariño, un amigo me está ofreciendo entrar a un proyecto inmobiliario en Tulum.
El potencial es brutal. En 2 años podemos duplicar el capital, dijo, con ojos brillantes de entusiasmo falso. Camila fingió interés. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de proyecto? Villas y resorts de lujo, para turistas extranjeros. Mi amigo necesita liquidez rápida para comprar el terreno. Es una oportunidad de oro, Camila, una ocasión para ser realmente libres económicamente, insistió. Ella casi rió al oír la palabra libres. ¿Desde cuándo Andrés se preocupaba por la libertad financiera de ambos? Él siempre había vivido de la de ella. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó actuando. Unos $330,000, contestó intentando sonar casual. La miró fijamente. Pensaba que podríamos usar esta casa como garantía de un préstamo. O si aparece un comprador bueno, venderla y comprar otra después del éxito del proyecto. Podríamos vivir en un piso alquilado mientras tanto. Ahí estaba el anzuelo que Camila esperaba. Contuvo el impulso de sonreír. Su corazón se aceleró, pero mantuvo una expresión dubitativa. ¿Vender esta casa, Andrés? Pero esta casa... Dejó la frase colgando, con tono de duda. Lo sé lo que significa para ti, la interrumpió él sujetándole la mano con dramatismo. Pero piensa en nuestro futuro. No se trata de perder una casa, sino de ganar muchas más. Te prometo que te construiré un palacio aún más grande. Confía en mí. Confía en mí. 3 palabras que le retumbaron en la cabeza con ironía insoportable. En sus ojos ya no veía al hombre que había amado, solo codicia y engaño. Días después, Andrés volvió al tema, esta vez con más urgencia. Dijo haber encontrado un comprador dispuesto a pagar en efectivo, sin complicaciones. Camila sabía que era otra exageración, pero lo dejó seguir tejiendo su propia red de mentiras, hasta que llegó el momento clave. Una tarde, mientras ella revisaba documentos en el despacho, Andrés entró con gesto serio y esperanzado. «Cariño», la llamó suave, «el comprador del que te hablé va en serio. Quiere hacer una oferta formal, pero necesita ver los papeles, sobre todo el título original, para que su notario los revise». Camila levantó la vista, adoptando la mirada que había ensayado frente al espejo. Mezcla de desconfianza, cariño y resignación. ¿El título original? ¿Es seguro entregarlo así como así?, preguntó. Claro, no soy tan tonto, amor, rió Andrés con un tono que insultaba su inteligencia. Solo se lo voy a mostrar y el notario le hará fotos. El documento se queda conmigo. Es un procedimiento estándar, para que vean que hablamos en serio. Camila se permitió unos segundos de silencio, dejando que la tensión llenara la habitación. Está bien, si tú crees que es lo mejor, cedió por fin, en voz baja. Se levantó, fue hasta la pared donde un cuadro escondía la caja fuerte y empezó a marcar la combinación. El clic metálico sonó como un tambor de guerra. Abrió la puerta de acero y tomó la carpeta marrón que contenía el título falso. Con la mano controlada se la llevó a Andrés. Se detuvo un instante frente a él y lo miró a los ojos. «Cuídalo bien, ¿sí? Todo mi trabajo está condensado en esos papeles», dijo, cargando la frase de doble sentido. Andrés, sin pillar la ironía, sonrió triunfante. Agarró la carpeta como quien recibe un trofeo. «Por supuesto, amor, no te vas a arrepentir. Este es el inicio de una vida nueva, mucho mejor para los dos», aseguró, besándole rápido la frente antes de salir, casi dando saltitos. No sabía que acababa de llevarse una bomba de tiempo, un documento inútil que volaría por los aires todos sus planes. Desde ese momento, el foco se desplazó a Andrés. Condujo fuera del complejo residencial con euforia. La carpeta en el asiento del copiloto se le antojaba un billete de lotería premiado. Sonrió con suficiencia. Engañar a Camila había sido más fácil de lo que imaginó. Ella podía ser un genio de los negocios, pero en casa era una ingenua que lo idealizaba como héroe. «Qué mujer tan tonta», murmuró para sí, satisfecho. «Trabajar toda la vida para acabar dándome todo». Su primera parada fue un pequeño estudio que alquilaba Julieta.
un apartamento tipo estudio, no muy grande pero cómodo, cuyo alquiler también pagaba con una extensión de la tarjeta de Camila. No podía esperar para enseñarle su victoria y celebrar el primer paso hacia esa vida soñada. Para él, Julieta era todo lo que Camila no era. Joven, apasionada y, sobre todo, lo adoraba. Lo hacía sentirse un hombre de verdad, un rey, no el marido de Camila condenado a vivir bajo su sombra. Su complejo de inferioridad se había transformado en odio, en deseo de arrebatarle todo lo que ella tenía. Se sentía incluso con derecho. He sacrificado 8 años junto a ella. Este es mi finiquito, se decía. Al llegar, Julieta lo recibió con abrazos y besos impacientes. «¿Qué tal, amor? ¿Salió bien?», preguntó con los ojos brillantes. Andrés levantó la carpeta con teatralidad. «Mira, este es nuestro pase a la libertad», proclamó sonriendo de oreja a oreja. Julieta chilló de alegría, le arrebató la carpeta y contempló el título con devoción, como si fuese la escritura de todo el mundo. No entendía nada de documentos legales, pero ver aquel papel grueso, con sello y escudo oficial, le bastó. «Dios mío, Andrés, eres increíble», lo alabó rodeándole el cuello con los brazos. «Sabía que lo lograrías. ¿Cuándo tendremos el dinero?» «Calma, todo lleva su proceso. Mañana me reúno con el señor Hurtado, el comprador. Le enseñaré esto y firmaremos el preacuerdo. Ya aceptó pagar unos $330.000. En efectivo», dijo Andrés orgulloso. El señor Hurtado era un inversor inmobiliario conocido por sus operaciones rápidas y poco escrupulosas. Se habían conocido en un club de golf. Hurtado no hacía demasiadas preguntas si el negocio parecía jugoso. Un candidato perfecto para ese tipo de maniobras. Aquella noche lo celebraron a lo grande. Andrés pidió la comida más cara del restaurante japonés favorito de Julieta. Abrieron una botella de vino carísimo, todo a cargo, por supuesto, de la tarjeta de Camila. Hablaron de lo que harían con los $330.000. Julieta ya tenía una lista de compras, un bolso Hermès, un deportivo rojo de última generación y, por supuesto, un vestido de novia de diseñador para casarse en París. «Nos casaremos frente a la Torre Eiffel. Yo llevaré un vestido blanco con una cola larguísima», soñó Julieta en voz alta. «Después nos iremos 3 meses de viaje por Europa sin pensar en el dinero». Andrés la miró embelesado. Esa era la vida que quería. Una vida sin el nombre de Camila pegado a su historial, donde él apareciera como origen de todo el lujo. No se daba cuenta de que, en aquella historia, no era el héroe, sino el ladrón que intentaba robarle el tesoro a la verdadera reina. Al día siguiente, exultante, Andrés se reunió con el señor Hurtado en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Se puso su mejor traje para parecer un empresario a la altura. «Buenas tardes, señor Pratt», lo saludó Hurtado, un hombre corpulento de unos 50 años con un reloj de oro ostentoso. «¿Trajo los documentos?» «Por supuesto», contestó Andrés entregándole una fotocopia del título falso. No se atrevía a dar el supuesto original de inmediato, tal como había dicho a Camila. «Aquí tiene una copia para que su gente la revise. El original está conmigo». Hurtado echó un vistazo breve. No le importaban demasiado los detalles, para eso tenía al notario. Lo que le interesaba era el precio y la rapidez. «Bien, a simple vista no veo problema. Mi equipo preparará el contrato de promesa de compraventa. Podemos firmar pasado mañana, y en cuanto firmemos le transferiré a su cuenta un anticipo de unos $33.000. El resto se paga el día de la firma definitiva ante notario, una vez verificados los documentos», dijo tajante. El corazón de Andrés pegó un brinco. $33.000 limpios irían directo a su cuenta secreta. «Perfecto, señor Hurtado. Quedo a la espera», respondió, esforzándose por parecer sereno mientras le estrechaba la mano. 2 días después se encontraron de nuevo, esta vez en la oficina de Hurtado. El contrato estaba listo. Andrés apenas lo miró. Las cláusulas legales le parecían ruido. Solo veía la cifra de $330.000 y su nombre como vendedor.
firmó con la mano ligeramente temblorosa de anticipación. Minutos después, su móvil vibró. Un ingreso de $33,000 acababa de entrar en su cuenta privada. La sensación lo embriagó. Se sintió un dios. Había vencido a Camila. Había ganado. Llamó de inmediato a Julieta. «Ya está, amor. 33,000 en nuestra cuenta», gritó al teléfono incapaz de contenerse. «¿En serio?» «Dios, iré directo al centro comercial. Hay un bolso que llevo días viendo», chilló ella. Esa noche se fueron a un bar exclusivo en una azotea, brindando con el champán más caro, mientras contemplaban las luces de la ciudad. «Esto es solo el comienzo, amor», susurró Andrés abrazando a Julieta. «Cuando entren los casi 300,000 restantes la semana que viene, el mundo será nuestro. Nadie volverá a subestimarme, nadie volverá a llamarme el marido de Camila». «Para mí siempre has sido el mejor, mi rey», ronroneó Julieta. Sus copas tintinearon en el aire. Para ellos, aquel sonido era una campana de victoria. Para el destino, era el toque de inicio de una caída brutal. Bailaban felices sobre un cristal finísimo, sin saber que debajo Camila ya empuñaba un mazo, esperando el momento exacto para hacerlo trizas. Una semana después de recibir el anticipo, Andrés vivía su mejor vida. Aquellos $33,000 le parecían suyos, no fruto del sacrificio de Camila. Él y Julieta los derrochaban sin pudor: restaurantes, compras, incluso una reserva para un coche deportivo rojo. Cada vez que pasaba su tarjeta, sentía que proclamaba su independencia. La firma del contrato definitivo ante notario estaba programada para el día siguiente. Eso significaba que el resto, casi $300,000, llegaría a su cuenta. Para Andrés, aquella noche sería la última bajo el mismo techo que Camila. Había planeado la escena con crueldad minuciosa. La expulsaría de la casa de forma rápida y despiadada. Quería ver su cara destrozada, disfrutar del momento en que la mujer que siempre lo superaba acabara suplicándole. El placer de esa venganza le sabía casi tan dulce como el dinero. Aquella tarde sacó unos $350 del cajero en billetes de 20 y de 50. Lo había calculado adrede. Suficiente para alquilar una habitación barata un mes, pero una cantidad humillante como compensación por 8 años de matrimonio. Puso los billetes en un sobre blanco. Era su finiquito cruel. Llegó a casa al atardecer. Encontró a Camila en el jardín lateral, regando sus orquídeas con una manguera. Ella se veía tranquila, con un sencillo vestido de casa y el pelo recogido. La paz de aquella escena le molestó. ¿Cómo se atrevía a estar tan serena en una casa que según él ya no sería suya? Se acercó con paso pesado. Camila percibió su presencia, se giró y le sonrió. «¿Ya volviste, amor?». Lo saludó. Andrés no devolvió la sonrisa. Su rostro era piedra. La miró de arriba abajo con desprecio. La sonrisa de ella se apagó poco a poco. Cerró el grifo. «¿Qué pasa? Te veo muy serio», preguntó confundida. Era el momento. Andrés sacó el sobre del bolsillo y lo tiró al suelo, a sus pies. El susurro del papel al caer sonó, en aquel silencio, como un estallido. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. «¿Qué es esto?», murmuró. «Te vas de esta casa», escupió Andrés, alzando la voz. «La he vendido. Desde mañana ya no será tuya». Camila se quedó petrificada. El rostro se le vació de color. Lo miró sin comprender, con los ojos nublados. «¿Cómo que la has vendido? ¿Sin decirme nada?», balbuceó. Andrés soltó una carcajada áspera. «¿Para qué iba a decirte nada? Habrías intentado estorbar mis planes. Estoy harto de vivir bajo tu sombra. Quiero empezar de cero con mi propio dinero y con una mujer que sí me ama». Sus palabras cayeron como latigazos. Camila dio un paso atrás, temblando. «¿Otra mujer? Así que mis sospechas eran ciertas», sollozó. «Por supuesto que eran ciertas», respondió Andrés, saboreando aquel sufrimiento. «Se llama Julieta. Es guapísima, me adora, y no está tan ocupada persiguiendo su carrera como para olvidarse de ser esposa.
Con el dinero de esta casa me casaré con ella y seré feliz, lejos de ti. Las lágrimas brotaron al fin. Camila parecía desmoronarse. Aquella imagen le dio a Andrés un placer retorcido. Era lo que había deseado, ver a la reina llorando a sus pies. «Eres cruel», murmuró ella entre sollozos. «No me importa», replicó él, helado. Señaló el sobre con la barbilla. «Ahí tienes $350, suficiente para alquilar un cuartucho y empezar tu nueva vida de pobre. Considéralo un acto de caridad. Ahora recoge tus trastos y lárgate. Tienes una hora. Después no quiero volver a ver tu cara aquí». Camila miró el sobre, luego el rostro de Andrés. Dolor, traición y desesperación se dibujaron en su expresión. Parecía rota. Se agachó temblando para recoger el sobre, lo apretó contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba y sin decir palabra, entre sollozos, caminó hacia el interior de la casa tambaleándose. Andrés la observó irse con una sonrisa victoriosa. Todo había salido incluso mejor de lo planeado. No hubo gritos ni broncas, solo el llanto dócil de una mujer derrotada. Se sentía todopoderoso. Envió un mensaje rápido a Julieta. «Listo. La bruja ya salió del palacio. Mañana este palacio será nuestro». Se quedó en el porche, dando por hecho que Camila estaba recogiendo sus cosas. Unos 45 minutos después, la vio salir por la puerta principal con un bolso pequeño, ojos hinchados y rojos. Pasó a su lado sin mirarlo. Él la dejó alejarse, observando cómo cruzaba la calle y desaparecía en la esquina. El portón se cerró automáticamente tras ella. Andrés inspiró profundo, saboreando su libertad. Esa noche, según él, la casa era suya. Mañana sería millonario. Lo que no sabía era que dentro de la casa, Camila no se tambaleaba ni lloraba. En cuanto oyó el portazo del portón, sus sollozos cesaron como si alguien apagara un grifo. El temblor desapareció. Enderezó la espalda y caminó firme hasta el salón. Las lágrimas en sus mejillas eran restos de una actuación magistral. Se dejó caer en el sofá que había comprado con su primer bono importante. Dejó el sobre con los $350 sobre la mesa de cristal y lo miró con frialdad. Ese era el valor que Andrés le había puesto a 8 años de matrimonio, a una casa de $330.000, a toda su vida. La humillación era tan extrema que casi resultaba cómica. Una risa breve, seca y sin alegría se escapó de sus labios. La expresión de mujer destrozada había desaparecido. En su rostro había ahora la calma concentrada de un general antes de la batalla. Tomó el móvil. Era hora de soltar la tormenta. «Sofía, soy Camila», dijo cuando la abogada contestó al segundo tono. Su voz sonó increíblemente serena. «Ya se ha ido. Ejecuta todo». No hubo preguntas ni condolencias. Sofía entendía perfectamente lo que significaba esa frase. «Perfecto. Mañana a primera hora presentaré la demanda de divorcio. Esta misma noche enviaremos a los bancos las órdenes de congelar todos los bienes comunes a nombre de Andrés Prat. También prepararé el escrito inicial denunciando la tentativa de estafa con la venta de la casa. Tú ya has hecho tu parte a la perfección. Ahora nos toca a nosotros», respondió ella. Tras colgar, Camila llamó a su banquero privado, el señor Mario Villalba. «Buenas noches, señor Villalba. Necesito activar el protocolo de seguridad del que hablamos hace tiempo», dijo sin rodeos. «Protocolo invierno». Hubo una breve pausa. Aquella palabra clave estaba diseñada para situaciones extremas. Intentos hostiles de control empresarial, o como ahora, traiciones financieras. Protocolo invierno. Entendido. Procederemos a bloquear todas las cuentas conjuntas, las tarjetas adicionales a nombre del señor Andrés Prat y cualquier línea de crédito asociada. No podrá realizar retiradas, transferencias ni pagos, efectivo de inmediato, explicó el banquero, ya en tono grave. Eso es todo por ahora. Gracias por la rapidez, cerró Camila. Dos pilares del mundo de Andrés, la ley y el dinero, acababan de recibir un golpe mortal. Faltaba el más simbólico, la casa.
Ella jamás permitiría que él creyera que podía volver a poner un pie ahí como dueño. La siguiente llamada fue a un servicio de cerrajería urgente. Quiero cambiar todas las cerraduras, puerta principal, trasera, lateral y el portón. Quiero el sistema más seguro que tengan, difícil de duplicar. ¿Pueden venir esta noche?, preguntó. Una hora después, una furgoneta se detuvo frente a la casa. 2 técnicos bajaron con sus herramientas y empezaron a trabajar. El taladro perforando madera y metal sonaba como música para Camila. Era el ruido de las huellas de Andrés siendo arrancadas de su palacio. Mientras ellos cambiaban cerraduras, ella subió a la habitación principal. Abrió el enorme armario. A un lado, sus trajes impecables. Al otro, las camisas de marca, los trajes caros y las camisetas de Andrés, todo pagado con su esfuerzo. Empezó a arrancar su ropa de las perchas y arrojarla sobre la cama sin cuidado. Vació cajones, relojes, cinturones, accesorios. En el baño, barrió todos sus productos de cuidado personal a una gran bolsa de basura, perfumes, geles, cepillos de dientes. Se movía como una máquina de limpieza, desinfectando cada rincón de la presencia de él. Las fotos de Andrés sobre la mesita las sacó de sus marcos y las rompió por la mitad antes de lanzarlas al montón. Cuando terminó, las pertenencias personales de Andrés formaban una montaña. Llenó varias bolsas negras gigantes con todo ello y las ató con fuerza. La habitación se sintió más amplia, más ligera, como si por fin pudiera respirar. En ese momento, el móvil vibró. Era Andrés. Probablemente llamaba para asegurarse de que su mujer destrozada ya estaba lejos. Camila miró la pantalla y pulsó rechazar. Volvió a llamar. Rechazo de nuevo. Llegó un mensaje. No hace falta que me llames para suplicar. Es demasiado tarde. Camila sonrió apenas. Qué seguro estaba de sí mismo. Tecleó una respuesta corta, que ya tenía pensada y que sabía que sería el inicio de su infierno. No contestó al mensaje, sino que le envió uno nuevo, para que la notificación destacara más. Bienvenido al infierno que tú mismo creaste. Lo mandó. Después, arrastró las bolsas con las cosas de Andrés hasta la zona de la puerta principal. Cuando los técnicos terminaron, le entregaron un juego de llaves nuevo, pesado y firme en su mano. Listo, señora, es un sistema de última generación. Solo puede duplicarse con esta tarjeta de propietario, explicó uno de ellos. Perfecto, gracias, respondió, pagando el servicio. Cuando la furgoneta se alejó, Camila cerró y echó llave a la puerta. El clic de la cerradura nueva sonó definitivo. Estaba sola en su palacio, esta vez de verdad suyo. Caminó hasta el ventanal del salón y contempló las luces de la ciudad a lo lejos. No sentía ni tristeza ni alegría. Sentía un vacío limpio, necesario, listo para llenarse de algo mejor. La tempestad ya estaba en marcha. Ahora solo tenía que mantenerse en el centro, en calma, y esperar las noticias de la destrucción que se acercaba desde todos los frentes. Andrés amaneció en el estudio de Julieta con la sensación de ser coronado. Los rayos de sol que se filtraban por la ventana le parecían reflectores apuntándole solo a él. Ese día, se repetía, se convertiría oficialmente en millonario. Se desperezó. Miró a Julieta dormida a su lado y recordó la cara de Camila, llorando en el jardín. Aquella imagen le dio una descarga de euforia. Se sentía vencedor. Despertó a Julieta con besos. Amor, levántate. Hoy es nuestro gran día. Vamos a celebrarlo con un brunch de lujo, dijo. Eligieron un hotel de 5 estrellas conocido por sus desayunos tardíos. Andrés caminaba con aire triunfal. Pidió lo más caro: champán, huevos benedictinos con salmón, postres finos. Este es el estilo de vida que merezco, pensó. Cuando llegó la cuenta, presentó su tarjeta negra al camarero con gesto elegante. La escena le parecía de película, pero se agrietó cuando el camarero volvió al poco rato con expresión incómoda. Lo siento, señor, la tarjeta ha sido rechazada, informó. Andrés frunció el ceño. Imposible. Inténtalo otra vez, ordenó molesto.
El camarero lo hizo y regresó con la misma respuesta. Sigue rechazada, señor, lo siento mucho. El gesto de Julieta empezó a tensarse. Algunos clientes en mesas cercanas miraban de reojo. La vergüenza empezó a asomar. Debe ser un fallo del sistema. Paga con la de débito, gruñó Andrés, sacando otra tarjeta, conectada a la cuenta conjunta que todavía debía tener un buen saldo. El resultado fue idéntico. Rechazada. Un sudor frío le resbaló por la sien. Aquello ya no era un fallo casual. Voy al cajero. Ahora vuelvo, dijo, intentando sonar calmado. Bajó al vestíbulo y metió la tarjeta. Tras marcar el PIN y pedir el máximo disponible, la pantalla devolvió un mensaje. Operación no autorizada. Contacte con su entidad. Probó con la tarjeta de crédito. Lo mismo. Todas sus vías de acceso al dinero parecían selladas. Volvió pálido a la mesa. Julieta lo miró con desconfianza. ¿Qué pasa? No lo sé. Parece que hay problemas con todas mis tarjetas, respondió, con voz tomada. Julieta acabó pagando de mala gana la cuenta con la suya, entre murmullos sobre lo embarazoso de la situación. En el trayecto hacia la notaría, Andrés llamó una y otra vez al servicio de atención al cliente del banco. Solo consiguió respuestas automáticas y evasivas. De pronto, le vino a la cabeza el mensaje de Camila la noche anterior. Bienvenido al infierno que tú mismo creaste. En su momento le pareció un berrinche melodramático. Ahora sonaba como una maldición, como la declaración de guerra que él no supo leer. ¿Habrá hecho algo? Pensó, inquieto. Intentó desechar la idea. Da igual. Después de hoy tendré el resto del dinero de la venta y todo se solucionará. Al llegar al edificio donde les esperaba la notaria, intentó recomponer su confianza. Arregló su traje, entró con la frente alta. En la sala estaban el señor Hurtado y una notaria de mediana edad, la licenciada Lidia López, de gesto profesional. Buenas tardes, señor Prat. Siéntese, por favor. Déjeme ver el título original y su identificación, dijo ella directa. Andrés sacó el supuesto original de la carpeta. El papel le pesó en la mano como su propio destino. Lidia López lo examinó por encima y lo dejó junto a su ordenador. Antes de firmar el acta de compraventa, y como es de rutina, voy a comprobar la autenticidad del título a través del sistema en línea del Registro Nacional de la Propiedad, explicó. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo número de folio, fechas y otros datos. Andrés contuvo el aliento. El silencio era opresivo. Solo se oían las teclas y el zumbido del aire acondicionado. Echó un vistazo a Hurtado, que estaba tranquilo jugueteando con el móvil. El tiempo se volvió espeso. En la pantalla del ordenador apareció la ficha oficial de la propiedad. Lidia frunció el ceño, volvió a teclear el número, verificó los datos y su expresión cambió. Primero confundida, después dura. Levantó la vista y miró fijamente a Andrés. Lo siento, señor Prat, pero tenemos un problema grave, dijo con voz fría. Cada palabra pesaba como una sentencia. El corazón de Andrés se encogió. ¿Qué tipo de problema?, balbuceó. Lidia giró la pantalla para que ambos vieran. El registro mostraba la titularidad de la casa a nombre de Camila Álvarez y Andrés Prat, pero el número de serie, la fecha de emisión y varias características no coincidían con el documento físico sobre la mesa. El título que usted ha traído es falso, dijo la notaria, marcando la palabra falso con una dureza letal. Esa palabra explotó en la mente de Andrés. Todo a su alrededor dio vueltas. Pálido miró el papel, luego a Hurtado y a la notaria. No puede ser... yo... intentó hablar. Hurtado se levantó de golpe, la cara roja de furia. ¿Falso? ¿Me está diciendo que este tipo me ha intentado vender una casa con un título falsificado?, tronó. Según el registro, este documento no existe. Es una falsificación de un documento público, señor Prat. Un delito muy serio, añadió la notaria. Andrés se quedó sin palabras. Yo no lo sabía, se lo juro, no tenía ni idea, alcanzó a decir con voz rota.
¿No lo sabías?, bramó Hurtado, apuntándolo con el dedo. ¿Y mis $33.000 qué? Me has estafado. O me devuelves el dinero ahora mismo, o llamo a la policía aquí y ahora. Andrés miró su móvil. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. No podía devolver nada. Un rato más tarde, la escena se desintegró entre amenazas, llamadas nerviosas y el nombre de Camila apareciendo en boca de la notaria, que sugería que todo se aclararía en tribunales. Cuando por fin salió a la calle, Andrés era un hombre sin aire. En ese momento le llegó un correo del despacho de Sofía Rojas, dirigido formalmente a él: notificación de demanda de divorcio, solicitud de medidas cautelares para congelar bienes, mención detallada de las pruebas de infidelidad y de la tentativa de vender la casa con un título falso. Todo rubricado, en copia al juzgado y a varias entidades bancarias. La realidad le cayó encima. Camila no solo estaba devolviendo el golpe, lo estaba ejecutando con una precisión quirúrgica. Aterrorizado, con el orgullo hecho trizas, solo se le ocurrió un nombre al que aferrarse: Julieta. Necesitaba su apoyo, su consuelo. Se imaginó contándole todo, pintando a Camila como una manipuladora cruel. Ella me quiere, no por mi dinero, se repitió. Llamó. Cuando ella contestó, su voz temblaba. Amor, estamos en un lío enorme, dijo sin rodeos. ¿Y ahora qué pasó, Andrés? Bastante vergüenza pasamos esta mañana con tus tarjetas, respondió Julieta ya molesta. Lo de las tarjetas no es nada. Camila ha congelado todas las cuentas y la venta de la casa se vino abajo. El título era falso, era una trampa de ella. Me ha demandado. Hurtado quiere su dinero de vuelta y amenaza con denunciarme. No tengo nada, Julieta. Tenemos que enfrentar esto juntos, imploró. Hubo un silencio largo al otro lado. Cuando Julieta habló, su voz sonaba distinta, plana, fría. ¿Entonces no habrá dinero? ¿Ni casa nueva, ni coche, ni boda en París? Resumió, cortante. No ahora, pero... intentó justificar Andrés. Pero nada, ¿qué creías? ¿Que voy a quedarme contigo para vivir en un cuartucho, endeudada, comiendo arroz blanco? Soltó ella con desprecio. Mi plan era vivir rodeada de lujo con esos $330.000, no arrastrarme con un perdedor sin un peso. Cada palabra dolía más que un golpe. O sea que todo era por dinero, susurró Andrés, aunque en el fondo siempre lo supo. ¿De verdad pensabas que era por tus chistes malos? ¡Qué ingenuo! Quiero un hombre que pueda mantener mi estilo de vida, no un problema con piernas. La boda se cancela, haz de cuenta que nunca te conocí, remató. Con un puntapié, le empujó hacia el pasillo una maleta y una mochila con sus cosas, cuando él llegó corriendo a su apartamento siguiendo su orden de «ven ahora». Llévate tus cosas y desaparece. No vuelvas a llamarme, pobre diablo. Escupió, antes de cerrarle la puerta en la cara y echar el seguro. Andrés se quedó solo en el pasillo del edificio, con su maleta a los pies. La mujer por la que había traicionado a Camila lo había tirado como basura en cuanto su cajero automático dejó de funcionar. El rechazo de Julieta le dolió, de alguna forma, más que el dinero. Ahora no le quedaba nada. No podía regresar a Camila, no podía volver a su amante, y sospechaba que sus amigos, esos con los que jugaba al golf y brindaba en bares caros, tampoco serían refugio. Con la maleta a cuestas, consiguió que un taxista lo llevara a la antigua casa, prometiendo pagar al llegar. Frente al portón del palacio que un día llamó suyo, se encontró con una verdad brutal. Pasó la tarjeta de acceso. Una lucecita roja parpadeó y el lector emitió un pitido seco. Acceso denegado. Probó una y otra vez. Nada. Pulsó el interfono. Silencio absoluto. Las ventanas que antes se veían cálidas estaban oscuras, las cortinas cerradas. La casa parecía apagada, o más bien, herméticamente cerrada para él. Comprendió. No solo no tenía dinero ni amante, tampoco tenía hogar. Era un vagabundo frente al palacio que se había construido con el dinero de la mujer a la que había echado. El taxista bajó molesto. «Señor, ¿y el pago?» «El taxímetro sigue corriendo», reclamó.
Andrés se palpó los bolsillos, vacíos. Todas sus tarjetas eran plástico inútil. Se me ha quedado la cartera. Si quiere, le puedo dejar este reloj de garantía. Vale mucho más que el viaje. Intentó, quitándose el reloj que Camila le regaló en su último cumpleaños. El taxista lo miró con recelo y luego suspiró. Deje, señor. No quiero problemas. Baje sus cosas. Lo consideraré una limosna, dijo al final, con tono mezcla de lástima y desprecio. Subió al coche y se fue, dejándolo con la maleta y la humillación. Esa noche fue la más larga de su vida. Intentó llamar a varios amigos. Ronnie, del golf, rechazó la llamada tras 2 tonos. Dimas, el que siempre le pedía dinero prestado, le contestó un segundo. Bro, qué pena, estoy fuera de la ciudad, casi sin señal. Luego te llamo, ¿sí? Y colgó antes de que Andrés pudiera explicarse. El rumor de su caída corría rápido. Nadie quería tener nada que ver con un posible estafador arruinado y demandado por Camila Álvarez, la empresaria respetada. Andrés acabó durmiendo en el suelo frío del porche de una iglesia, junto a otro sin techo, algo que jamás habría imaginado. Al día siguiente, con el estómago vacío y el alma hecha pedazos, se resignó a hacer lo que más temía, llamar a su madre. Le contó una versión edulcorada de la historia en la que él era la víctima de las artimañas de Camila. Su madre, con corazón de madre, le creyó y lloró por él. Le envió algo de dinero para que comprara un billete de autobús y regresara a su ciudad natal, a 8 horas de la capital. El viaje en un autobús económico abarrotado y bochornoso fue una tortura. Por la ventanilla vio cómo los rascacielos y los barrios ricos se quedaban atrás, sustituidos por campos y pueblos. Cada kilómetro se sentía como un paso atrás en su vida, quedando por debajo incluso del punto de partida. Al llegar a la casa modesta de sus padres, en una carretera polvorienta, lo esperaban los brazos llorosos de su madre y la mirada dura, decepcionada, de su padre. El hogar de su infancia, que siempre le había parecido cálido, ahora era una celda revestida de vergüenza. Los vecinos cuchicheaban cuando lo veían. El hijo exitoso de la ciudad ha vuelto como un fracasado, parecían decir. Pocos días después llegó otra embestida. Una carta de la comisaría de Ciudad de México citándolo por la denuncia de intento de estafa y falsificación de documentos presentada por el señor Hurtado. Casi al mismo tiempo, una notificación del juzgado de familia para la primera audiencia del divorcio. El cerco legal se cerraba. Su padre, profesor jubilado, tuvo que romper los ahorros de toda una vida para pagar a un abogado barato que lo acompañara. Andrés se volvió un muerto en vida, encerrado en su habitación, sin querer comer, torturado por el remordimiento y el miedo. Se repetía las mismas preguntas. ¿Por qué fui tan codicioso? ¿Por qué confié en Julieta? ¿Por qué subestimé a Camila? Los recuerdos de la rutina con ella, sus tazas de té, las charlas nocturnas, la sensación de seguridad que había dado por sentada, lo desgarraban ahora. Una tarde, un mes después de su regreso, llegó un pequeño paquete sin remitente claro, solo con la dirección de una oficina de correos de la capital. Al abrirlo, el corazón se le detuvo. Dentro había un portarretratos de plata con su foto de boda con Camila. El cristal estaba hecho añicos, pero la fotografía seguía intacta, mostrando a ambos sonriendo radiantes el día de su enlace. Sobre los trozos de vidrio había un papelito doblado, con una caligrafía que reconoció al instante. La de Camila, elegante y precisa. El mensaje decía: «Esto es lo único que quedó del castillo de arena que construiste sobre mi sufrimiento. Disfrútalo». Andrés se dejó caer al suelo, derrotado. Aquel paquete era el golpe final. No era un mensaje de rabia, era un epitafio. Una lápida para su matrimonio y para la vida que había tenido. Camila tenía razón. Lo que había querido con Julieta, lujo, libertad, poder, no era más que un castillo de arena levantado sobre la roca firme que era ella. La marea de la verdad lo había arrasado y lo había dejado solo en la playa de su propio remordimiento. Miró la foto entre los cristales.
El rostro de Camila le sonreía lleno de amor y esperanza. La misma mujer a la que había humillado, traicionado y expulsado. Por primera vez, las lágrimas que derramó no eran por el dinero ni por miedo a la cárcel. Eran por la pérdida de la única persona que de verdad lo había amado y había creado un mundo para él. Había cambiado un diamante por pedazos de vidrio y ahora tendría que vivir con las heridas de esos fragmentos para siempre. Lloró desconsolado en el silencio de su cuarto, hundido en el infierno que él mismo había encendido. Pasó un año. Para algunos el tiempo cura, para otros forja acero. Para Camila fue ambas cosas. Las cicatrices de la traición quedaron, pero se endurecieron hasta formar un escudo. El divorcio se resolvió meses antes. Con las pruebas de infidelidad y de fraude, el juez le negó a Andrés cualquier derecho sobre los bienes comunes. La casa, con todo lo que contenía, quedó a nombre de Camila. Además, él fue obligado a devolver todo el dinero que había gastado en Julieta desde la cuenta conjunta, una deuda que lo perseguiría. El caso penal con el señor Hurtado terminó con un acuerdo extrajudicial. Los padres de Andrés vendieron su única parcela de tierra para cubrir los $33,000 y evitar que su hijo fuera a prisión. La casa que antes le parecía un escenario de drama se transformó en refugio. Camila cambió toda la decoración, retirando cada rastro del gusto de Andrés. Los tonos oscuros y masculinos dieron paso a colores claros y serenos. El despacho de él, casi siempre vacío, se convirtió en una biblioteca acogedora, llena de libros. Su jardín de orquídeas florecía más que nunca. El palacio reflejaba por fin su espíritu, fuerte, elegante y lleno de vida. Su empresa despegó aún más. Liberada del lastre económico y emocional de un marido parásito, toda su energía se dirigió a innovar y expandirse. Lanzó una nueva aplicación que revolucionó su sector, y su nombre dejó de ir ligado al de mujer exitosa. Empezaron a llamarla visionaria. Pero su mayor logro no fue financiero. De las cenizas de su dolor levantó algo más valioso: la Fundación Amanecer de Camila, dedicada a ofrecer ayuda legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia económica y emocional en sus hogares. Usó su historia como combustible para encender la valentía de otras. Asistía a conferencias, contaba su experiencia sin odio, pero con lucidez, inspirando a miles de mujeres a recuperar el control de sus vidas. Encontró la felicidad no en tenerlo todo, sino en serlo todo para sí misma y para quienes la necesitaban. Muy lejos de allí, en una ciudad pequeña y polvorienta, Andrés siguió un rumbo opuesto. Vivía atrapado en un bucle de arrepentimiento. Una vez terminados los trámites legales, no pudo seguir en casa de sus padres. La vergüenza era demasiado pesada. Alquiló un cuarto diminuto con el poco dinero que su madre le pudo dar y se lanzó a buscar trabajo. Sin habilidades claras y con la reputación manchada, nadie quería contratarlo. Terminó aceptando uno de los pocos trabajos disponibles: acomodador de coches en el estacionamiento de un centro comercial recién inaugurado. Cada día estaba bajo el sol abrasador o la lluvia, pitando con un silbato y guiando autos ajenos hacia sus plazas. La ironía lo golpeaba a diario. Se pasaba el día organizando la riqueza de otros, recordatorio constante de todo lo que había dilapidado. Su rostro, antes cuidado, estaba curtido por el clima. Su sonrisa encantadora, borrada, sustituida por arrugas de cansancio. Un sábado caluroso, un deportivo negro y brillante entró en la zona VIP. El modelo era dolorosamente familiar. Uno de los coches con los que él y Julieta habían soñado. Andrés, con el chaleco del aparcamiento puesto, levantó el brazo y sopló el silbato, guiando el vehículo hasta una plaza cercana a la entrada. El coche se detuvo. El cristal del lado del conductor descendió despacio. El mundo de Andrés se detuvo por segunda vez. Al volante estaba Camila. Se veía aún más hermosa que en sus recuerdos. El cabello peinado con elegancia, maquillaje perfecto, gafas de sol de diseñador. A su lado viajaba un hombre mayor,
con traje, sonrisa amable, con quien conversaba distendida. Camila había ido a aquella ciudad para inaugurar una nueva sede de su fundación. Sus ojos, tras las gafas, se posaron un instante en Andrés. No hubo sorpresa, ni odio, ni compasión. Nada. Lo miró como se mira una farola o un contenedor de basura, un objeto más del paisaje. Esa indiferencia absoluta dolió 1000 veces más que cualquier insulto. Camila sacó la cartera, tomó un billete de $10, el pago exagerado de alguien que no piensa demasiado en la cantidad, y se lo tendió. «Para el estacionamiento», dijo, con la misma voz educada que usaría con cualquier empleado. A Andrés le temblaba la mano, incapaz de reaccionar. Camila frunció levemente los labios en gesto impaciente. «Quédate con el cambio», añadió, dejando el billete en la pequeña caseta a su lado. Luego volvió a sonreírle a su acompañante y siguió con su conversación, subiendo el cristal, mientras el deportivo avanzaba hacia la entrada principal. Andrés se quedó inmóvil en medio del asfalto caliente, mirando el coche alejarse y luego el billete en la caseta. Ese billete era la limosna de una mujer a la que él había intentado humillar con un sobre de $350. Miró sus propias manos, ásperas y sucias, y luego el centro comercial brillante al que Camila entraba como invitada de honor. La justicia poética era perfecta. Camila no necesitaba hacerle nada más. La vida ya lo había castigado por ella. Ella había resurgido como reina de un reino nuevo, mientras Andrés quedaba condenado a ser el guardián del aparcamiento frente al palacio de otros, mirando desde lejos, tragando el polvo del éxito de la mujer a la que intentó destruir. No estaba muerto, pero su vida había terminado. El resto de sus días los pasaría en el infierno que él mismo había levantado, con el remordimiento como único compañero fiel. Y ahora cuéntame tú, ¿de qué lado estás? ¿De la Camila que se levantó desde las cenizas y convirtió su dolor en poder? ¿O del Andrés que terminó atrapado en el infierno que él mismo encendió? ¿Crees que lo que hizo ella fue demasiado o se quedó corta para todo lo que él le hizo pasar? Me encantará leerte. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, si alguna vez viviste algo parecido, o si esta historia te abrió los ojos sobre el tema de la infidelidad, el dinero y el amor propio. Tu opinión hace que estas historias cobren vida y también puede ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar y entren a leer los comentarios buscando fuerza y claridad. Si esta historia te removió algo por dentro, te hizo reflexionar o simplemente la disfrutaste, no te vayas sin regalarle un me gusta al video y suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia de karma, justicia y segundas oportunidades, porque lo que viene será todavía más intenso. Comparte este video con algún amigo o amiga que necesite escuchar esta lección de vida y quédate por aquí. En este espacio siempre habrá una historia nueva que te acompañe, te entretenga y quizás te cambie la forma de ver las relaciones para siempre.